a compartir, ¿no? Este tema nuestro querido pastor Claudio Teles, para luego poder expresar cada uno una opinión. Amén. Adelante, Dios lo bendiga, pastor Claudio. Amén. Mis hermanos, bendiciones, buenas noches. Amén. Vamos avanzando poco a poco. Mi libro está escrito en portugués. Claro. Y vamos a tratar de algunos temas acá acerca de la depresión, ¿no? Su concepto, síntomas, clases, causas, tratamiento de la depresión. En el capítulo 2, el ministerio pastoral y su dificultad. Capítulo 3, causas de depresión en pastores. 4, la salud emocional de los pastores y de los líderes. Y capítulo 5, orientaciones para un ministerio pastoral saludable. Entonces, con los temas de este libro, sus capítulos, amén, hermanos. Vamos tratando acá en esta noche. Y yo quiero empezar con una pregunta a usted. ¿Qué concepción en el entendimiento de los hermanos? ¿Qué cosas causan la depresión en pastores? ¿Cuáles son las situaciones que causan la depresión? ¿El pastor está libre de depresión por ser pastor, por ser creyente, por tener el Espíritu de Dios? ¿Está libre de depresión? ¿Qué les parece, hermanos? Creo que no. Algunos nos ven invencibles. No. ¿Por qué un pastor, un líder, está susceptible a la depresión? ¿Qué cosas ocurren, qué cosas pasan que pueden desarrollar la depresión en un pastor, que le pueden afectar? Ataques espirituales. Sí. Y también deficiencias de repente también en el organismo, ¿no? Claro. El cansancio en la labor ministerial, el agotamiento, ¿no? En la labor del ministerio. ¿Qué les parece? ¿Los pastores deben de trabajar incansablemente en la obra del Señor o deben de poner un límite en su ministerio? Wow. Tiene que haber descanso, ¿no? Pero a veces no nos atrevemos. Y a veces también somos, alguien me dijo, los pastores son tan humildes que no cuentan sus luchas. Ellos solitos cargan sus luchas. Pecan de humildad. Exactamente, pastor Morgan. Ahí está el problema, porque muchas veces o pastor não quer compartilhar seus problemas com outro pastor, com um amigo, com um psicólogo, com um terapeuta, e guardam para si seus problemas e carregam sua mente de coisas negativas, de problemas, e depois estão sofrendo, e às vezes tarde demasiado para volver atrás e tentar, ¿no?, recuperar-se. Hermanos, nosotros tenemos que poner un límite en nuestro ministerio pastoral. ¿Cuál es un límite? Porque nosotros tenemos amigos, tenemos hijos, esposa, ¿verdad? Tenemos una salud que a veces afectada por las cosas exteriores, por las cosas de afuera que pasan, ¿no?, los problemas. Entonces debemos de aprender a tratar cada cosa en su debido tiempo, poco a poco, un poco de cada cosa. Y como pastores, nosotros escuchamos mucha gente, asistimos mucha gente, ¿no?, con problemas espirituales, con problemas emocionales, y muchas veces la carga, mala carga negativa, guardamos para nosotros y no compartimos con nadie. Después estamos enfermos emocionales y no sabemos cómo. Entonces, acá nosotros tenemos conceptos de depresión. Voy a estar trabajando, hermanos, para que puedan disponibilizar este libro en español, para que todos ustedes puedan tener, ¿eh?, acceso a él, puedan estar leyendo en el nombre de Jesucristo. Y la depresión debe de ser observada, tratada como una enfermedad, una síndrome, que
trae alteraciones a nuestro humor, como tristeza, irritabilidad, falta de capacidad de sentir placer. Entonces, ¿en qué momento yo como un pastor debo de observar si estoy o no entrando en depresión? ¿Cuáles son los principales síntomas de la depresión? Desgano, ¿Qué más? tristeza, Claro. angustia. Sí. También es el aislamiento, se aíslan las personas. Sí. Exactamente. Se aislar ya está muy grave, ¿no? Mire, hermanos, que cuando nosotros perdemos el placer, las cosas que anteriormente eran placerosas para nosotros, estaba a hacer, aquelas cosas que traían placer a nosotros y ahora ya no tiene más significado, ya no tengo más ganas de salir de casa, no tengo más ganas de ir al supermercado, hacer las cosas que me gustaba hacer. Ahí sí. A partir del momento que nosotros perdemos este placer por las cosas que nos gustaban antes, es una señal, hermanos, que no está bien. Debemos de observar estas cosas. ¿Y cómo pasan estas cosas? Poco a poco. Poco a poco. A veces no queremos más salir con la familia, ir al shopping, al mercado, a la chácara, y por último, nosotros vamos a estarnos aislando de las personas, y ahí sí, ya va a estar mal. Es necesario, mis hermanos, que los pastores, los líderes tengan un amigo o un psicólogo, alguien que pueda sentar periodicamente para compartir sus problemas, conversar sobre las cosas que están indo mal, del ministerio, muchas veces de la familia, porque a veces nosotros tenemos problemas familiares y no tenemos nadie con quien compartir los problemas, con quien podamos pedir un consejo, ¿no es verdad? Y ahí guardamos para nosotros los problemas mal, hermanos. Si nosotros guardamos las cosas negativas que suceden, los problemas, y vamos poniendo en nuestra mente, vamos a tener problemas. Porque cuando necesitamos una buena palabra, nuestra mente va a estar llena de cosas malas, de palabras malas, negativas, que sucederam a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Y vamos a tener problemas. Entonces, les aconsejo que periodicamente, de tempo em tempo, nosotros saquemos aí um tempito para conversar com um pastor amigo que esteja cercano, poner as coisas malas, compartilhar os problemas ministeriais. Às vezes, uma pessoa de confiança para que possa compartilhar seus problemas familiares. É necessário pedir ajuda, porque nós somos humanos, nós somos máquinas, somos humanos, por isso necessitamos. ¿Qué me dicen ustedes acerca de esto? De cuando un líder necesita buscar ayuda. ¿En qué momento? ¿Qué me dice, hermanos? ¿En qué momento nosotros, en cuanto líderes, necesitamos buscar ayuda, buscar un socorro? Necesitamos, creo que el compañerismo tiene que ser permanente, ¿no? Entre compañeros de milicia, Claro. entre consiervos. Sin embargo, también es interesante de que pidamos ayuda, conversemos cuando veamos el peligro, ¿no? La situación que está afectando a nuestro alrededor. Claro. Exato. E se muitas vezes, hermanos, enfrentamos um problema ministerial, é necessário, é bueno que busquemos um conselho de um outro líder ministerial, outro pastor, busquemos um apoio, uma palavra, uma orientação, porque às vezes nós temos problemas que não passaram. Muitas vezes não sabemos como lidar com esses problemas ministeriais. Se é necessário
buscar um conselho, um apoio, uma ajuda de um pastor que é mais experiente, já está há muito mais tempo na obra, que vai poder ajudar com o conselho. Então, vamos a ver alguns sintomas que são da depressão. Por exemplo, nós temos sintomas fisiológicos, não? E outros sintomas emocionais também. Vou estar lendo acá. Sintomas psíquicos. Por exemplo, humor depressivo. É quando temos aquela sensação de tristeza, um sentimento de culpa, porque às vezes hacemos alguma coisa e sentimos culpado. Passa algo, é culpa minha. E aí, esta culpa, se nós soubermos como trabalhar esta culpa, como sacar esta culpa vai maltratar-nos. Então, esse é um dos sintomas, humor depressivo. Redução da capacidade de experimentar prazer na maioria de atividades que são consideradas como agradáveis. As pessoas que estão deprimidas podem fazer um relato que já não sentem prazer por as coisas que anteriormente sentiam. Então, as atividades que eram frequentes, muitas vezes les gostava sair à praça, ao shopping, passear com sua família e já não querem mais sair de casa. E muitas vezes a esposa não compreende o que está passando, meu esposo. Já não sinto mais ganas de sair de casa, já quero quedar em casa aqui. Então, devemos de observar, principalmente, hermanos, nossa família que está conosco todos os dias na casa, e observar como está nosso comportamento, porque muitas vezes a família vai identificar que está cambiando nosso comportamento, nossa maneira de viver, porque quando se empieza a entrar em depressão, se vai perdendo a gana de sair, de fazer as coisas que eram prazerosas anteriormente. É um dos sintomas, não? Fadiga, o cansaço e a perda de energia. Então, você vai dar cansaço, já não querem fazer uma coisa, já tem pereza de levantar-se para fazer alguma coisa, está por aí. Só quer estar acostadito, sentado. É um síntoma, irmãos. Muitas vezes estamos dizendo, estou cansado, foi muita labor, estou cansado, já não quero fazer nada. Devemos de observar que pode ser um começo da depressão, não? A diminuição da capacidade de pensar. Se muitas vezes não queremos mais pensar, estou com pereza de estar pensando, não quero pensar, e vai diminuindo a capacidade de pensar, é um síntoma, não, da depressão também. Estes são sintomas psicológicos, não? Psíquicos. E aí vamos ver acá os sintomas fisiológicos. Por exemplo, alteração no sonho. Ou seja, a pessoa vai começar a dormir demasiado, ou vai ter insônia, não vai dormir quase nada. São sintomas da depressão. Então, se observa se tem alguma dificuldade para dormir, se demora demasiado a dormir, se dorme poucas horitas na noite, pode ser um síntoma da depressão. Está dormindo demasiado também, é outro síntoma da depressão. Pode ser também, não? Alteração em seu apetite, já está comendo alto, você não está quase comendo também. Então, de um extremo ao outro também, irmãos, devemos observar isso. Porque quando nós estamos enfrentando problemas emocionais, de depressão, muitas vezes não queremos comer, não. E sua esposa ou alguém tem dito, eu não quero comer, não tenho hambre. Devemos observar, irmãos. Pode ser um sintoma também, não? Outra questão, a redução de seu interesse, de seu apetite sexual, já não quer, não, já está com sua esposa, manter sua relação sexual, já não quer, já não tem ganas. Pode ser um sintoma de depressão, porque se perde, não, esse prazer. Evidências corporais ou comportamentais, por exemplo,
um afastamento social, um isolamento social. Já não quero mais estar na frente, já não quero mais estar conversando com as pessoas, quero estar em meu lugar, aislado, quietito. É um problema, irmãos. Porque nós que somos líderes, pastores, generalmente, maiormente, você está em meio das ovejitas, não? Aí conversando, escutando a gente, falando áudios, preocupando-se com as demandas das ovelhas. Não? E se nos cambia isto, repentinamente pode ser um síntoma da depressão. Crises de choro, começa a chorar sem motivo, irmãos. Se repentinamente, sem motivo aparente, começa a chorar, pode ser um síntoma da depressão. Não? E comportamentos desânimo, desanimar, são coisas que devemos estar observando. E um retardo psicomotor, uma lentificação generalizada, já não consigo mais falar como antes, aí uma lentidão para falar, dificuldade de falar lentamente, a pessoa perguntava, está aí desconectado, e digo comigo. Então, devemos observar essas coisas, porque, irmão, a depressão não é observável assim facilmente, não? Devemos estar atentos. São poucas coisas, um sintoma cá, outro sintoma allá, juntando tudo, e assim é isso. E aí nós vamos ter algumas classes de depressão, como depressão pós-parto. Esse é maiormente para as mulheres, não? Uma depressão maior ou mais grave, quando a pessoa já não tem mais ganas de fazer as coisas que tinha antes e se aísla, é uma depressão maior. A depressão reativa, que, por exemplo, quando se sofre uma perda de um ente querido, de uma pessoa que amávamos, e não há uma explicação para isso. Aí já não queremos mais reagir, não querem mais reacionar porque ha perdido um ente querido, um filho, um pai, uma madre, já não há mais sentido para a vida. Então, é um síntoma da depressão, é uma classe de depressão. E apresenta vários desses sintomas. Então, enquanto homens que somos nós outros, mesmo sendo obreiros, pastores, devemos de estar observando, irmãos, essas coisas que passam com nós outros. Devemos de cuidar de nossa saúde emocional para que estemos bem nós outros. Porque se observarmos na palavra do Senhor, vários líderes passaram por depressão, tiveram depressão, como por exemplo, o salmista, não? O pastor Morgan ha leído um texto citado, não? Uma cita bíblica de Salmos que está falando de depressão. É uma profunda tristeza, uma falta de ganas de fazer algo. Então, Elías, no capítulo 19 de Rei, ¿no? Habla de sua depressão de Elías. Tuvo uma crise existencial, Elías, e tuvo depressão aí, se aislou, ingressou ao deserto, pediu a morte, já não queria mais fazer a obra de Deus, já não tinha mais ganas de fazer a obra do Senhor. Está em primeiro livro de Reis, capítulo 19, está aí. Então, passou muita coisa com Elias. E Elias era um homem de Deus, lleno do Espírito Santo, que havia sido usado por Deus poderosamente, não? Entre os profetas, muita coisa feita para o Senhor, mas estava passando por um momento de depressão. Então, irmão, quando nós muitas vezes fazer grandes coisas para o Senhor e ponemos muita energia em uma coisa e frustramos e não logramos o que queríamos, é um problema. Por quê? Porque muitas vezes isso vai trazer a nós desânimo, desesperação, coisas semelhantes assim, não? Vamos ver, irmãos, também o rei Saul, que teve esses problemas, não? O profeta Davi, rei Davi, o próprio Jesucristo, nosso Senhor, no livro de Lucas, capítulo 22, do 39 até o 45, aí, em esta cita bíblica, está falando de seu momento em Getsemane, não? En el huerto de Getsemane, aí estava, passou por um momento difícil, irmão, não? E Jesucristo
igual padre. Quisiera que yo no me fuera más, pero todavía no haga mi voluntad, sino su voluntad. Pasar el Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo atrayó sobre él una carga negativa muy grande, hermanos. Iba a llevar sobre él los pecados de toda la humanidad. Y como Elías también estaba preocupado porque la reina quería matarle a él y le perseguía, entonces tuvo dificultad y entró en depresión. Entonces, hermano, es necesario poner un límite en nuestra vida ministerial, nuestra vida laboral, porque nosotros vamos a enfermar, vamos a tener problemas emocionales. Y mucha gente, hermanos, que tuvo problemas emocionales de depresión, incluindo pastores, llegaron a quitar sus vidas, ¿no? Y este es mi libro, yo hago un relato de pastores americanos y de pastores brasileños, ¿no? Que llegaron al final de sus vidas, que entraron en depresión y quitaron sus vidas, ¿no? No sé cómo quedó el final de ellos después con Cristo, si fueron salvos o no, ellos con Cristo, pero ya no tenía más placer en la obra del Señor, en las cosas que antes tenían, entonces llegaron, culminaron con el quitamiento de sus vidas. ¿Me está entendiendo? Suicidaron. ¿Me está entendiendo? Se suicidaron, sí, se suicidaron. Se suicidaron, exactamente. ¿Por qué se suicidaron? Porque no soportaron la carga negativa que atrajeron sobre sus vidas, ¿no? Wow. Ingresaron demasiado en las cosas y no pusieron un límite, hermanos. Entonces, con límite. Debemos de hacer las cosas con límites, poco a poco. Lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance, lo que no podemos hacer, dejamos para después, para otro momento. Debemos de pedir ayuda a otro hombre que pueda ayudarnos. ¿Ven? ¿Qué me dicen ustedes? En sus experiencias como líderes, como pastores, ¿qué pueden compartir algo? Yo pienso, digan. Sí, quizás como la depresión como una enfermedad natural o clínica, ¿no? Todo lo hemos pasado. Pero también al escuchar al pastor Claudio, me venía también el otro aspecto, ¿no? Cuando son ataques, cuando ya uno permite la depresión por problemas, situaciones difíciles que no podemos controlarlo, ahí interviene el enemigo, que ya son ataques de Satanás, ¿no? Que es donde quizás los pastores, como dice nuestro expositor, el enemigo ya aprovechó esa situación emocional humana y los llevó al suicidio. Exactamente. Muchos hemos pasado eso. Entonces, ver ese aspecto también, ¿no? Y yo decía dentro de mí, cuando usted estaba exponiendo, ¿en qué punto? ¿Cómo uno puede discernir? Y solamente, creo yo, con la guía del Espíritu Santo, uno puede discernir dónde es el límite donde yo normalmente, ¿no? Nos deprimimos, pasamos estas emociones humanas, pero donde también ya debemos de hacer un alto para no permitir que el diablo aproveche eso para destruir. Amén. Sí. ¿En qué momento debemos de poner un límite, no? ¿En qué momento? Cuando las cosas están difíciles y ya no tenemos fuerza para avanzar, yo creo que ahí es el límite, ¿no? Yo creo que, pastor, yo también opino que el Señor en la palabra nos dice echando toda nuestra ansiedad sobre Él. A veces descuidamos por mucha actividad el tiempo de oración, ¿no? Y no ponemos, hay situaciones que humanamente no las vamos a poder solucionar nosotros ni las vamos a cambiar. Entonces, uno tiene que ser consciente de esa limitación, pero, y dejar toda la carga en el Señor, ¿no? Quien va a tomar y va a ayudarnos y fortalecernos, me parece, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Pastor, no sé si me escuchan bien.
Sí, lo escuchamos. Ya, quisiera hacer un comentario muy personal, pastor, al respecto. Hace aproximadamente 7 años, mi hijo tenía 19 años. Estaba estudiando en Chiclayo y sigue estudiando en Chiclayo. Pero una noche me llamó un familiar y me dice, no, Luis Eduardo se ha desmayado de la nada, porque aparentemente mi hijo estaba sano, ¿no? Entonces lo hemos llevado al hospital inmediatamente, le han hecho análisis y le han detectado una enfermedad incurable. Y cuando me dan esta noticia, pues el llanto no al inicio no dejaba que me den claramente la noticia. Y la verdad de las cosas, uno ahí se viene abajo moralmente, ¿no? Y emocionalmente se viene, por decirlo, a lo más profundo, si es posible el término. Entonces, amados hermanos, yo doy gracias a Dios que el Espíritu Santo viene inmediatamente a consolarnos. Yo digo así como un testimonio muy personal. Wow. Entonces, yo sinceramente me quebré, me vine abajo, como le digo, ¿no? Pero doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que vino a darme consuelo. Y mi punto de oración inicial en el día es 4:30, 5 de la mañana. Yo recuerdo que la única vez que he llorado por el tema ha sido solamente en esa noche, al día siguiente de haber recibido la noticia. He llorado tanto, pero estando bajo el amparo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amados pastores, y realmente esto lo comenté porque es necesario comentarlo, como dice nuestro querido pastor, ¿no? Teles, buscar a alguien que sea una ayuda espiritual, porque no se le puede comentar a cualquier hermano. Yo tengo que buscar una ayuda espiritual en un siervo de Dios que yo sé que es un siervo consagrado a Dios, ¿no? ¿Y por qué? Porque este es un ejemplo que Jesús nos dio. Jesús en su angustia llamó a 3 apóstoles más cercanos a él para que lo ayudaran a orar. Entonces, yo doy gracias a Dios, pastor, porque hasta ahora mi hijo está vivo. Y les digo, amén. Y les digo así, que Dios es testigo cuando digo estas cosas. A mi hijo no le da mucho tiempo de vida. Y yo sentí la voz del Espíritu Santo de Dios que me dijo, tú ya tienes el diagnóstico de los médicos humanos. Tu hijo no va a morir. Y hasta ahora mi hijo está vivo, gracias a Dios, y está bien. Todos los días nos comunicamos. Pero es necesario que cuando tengamos este tipo de problemas, no le demos, como dice el siervo que me antecedió, no le demos cabida al diablo. Porque cuando estamos derrotados, el diablo va a venir a querer pisotearnos más. Y lo que yo hice, inmediatamente recurrí a un siervo de Dios que ya está en la presencia de Dios, y él me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que confesar nuestras situaciones difíciles ante los demás para que podamos recibir ayuda. Y muchas veces Dios nos trae la ayuda a través de ese siervo donde nosotros recurrimos. Así es, amados pastores. Y es muy necesario, muy necesario. Gloria a Dios. Amén. Hermano, pero hay que diferenciar lo que es la tristeza a lo que es la depresión. Exactamente. Una noticia nos puede provocar tristeza, una pena, pero esa tristeza o esa pena puede desaparecer pronto. Exactamente. La depresión va más allá, es algo más profundo. Exacto. Como se ha señalado algunos síntomas, una persona deprimida tiende a aislarse, tiende a estar callada, ¿no? O sea, no hay que confundir la tristeza con la depresión. Ahora, la pregunta es si la depresión hay que verla como algo, como un problema psiquiátrico, como un estado de
¿cómo se llama? A ver, cómo, no encuentro el término, pero lo que quiero llegar es que algunos sostienen que el hecho de que una persona esté deprimida o esté pasando por una etapa como esas, no hay que verla como que está con problemas mentales, psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Porque el gran problema es que muchas veces nosotros no sabemos realmente cómo tratar a una persona que está pasando por esta etapa de la depresión. O sea, cómo tratarla, cómo ayudarle a salir de ese estado emocional, porque no deja de ser un estado emocional, psicológico, la depresión. Entonces, ¿cómo ayudar a esa persona? Ahora, nosotros, bueno, mayormente que creo que la mayoría es de un sector pentecostal, ¿verdad? Nosotros casi los pentecostales somos renuentes a un tratamiento psicológico, a un tratamiento médico, somos renuentes. Entonces, lo tomamos, bueno, la oración, el ayuno, echar fuera el demonio, y todas esas cosas. Debe entonces, la pregunta sería, ¿debe una persona, un creyente, porque un creyente debe, en ese estado depresivo, debe acudir a un tratamiento médico, psicológico, o simplemente hay que ayunar, orar y echar fuera el demonio? Buena pregunta, ¿no? Es un demonio. Pero, pastor, si me permite un momentito antes de que opine otro pastor al respecto de lo que usted está diciendo, me gustaría poner en claro una cosa, ¿no? Porque en realidad, pastor, la depresión no viene de la noche a la de mañana, ¿no? La depresión no viene de la noche a la mañana, ya me deprimí porque tuve un problema ahorita, ya me deprimí, no. Ese es un proceso emocional. Exactamente. Un proceso emocional, pastor. Le digo por qué. Porque yo conozco, o mejor dicho, conocí siervos de Dios que se suicidaron por una tristeza que se convirtió en una depresión. Yo conocí siervo de Dios. Y la depresión, como digo, no es de la noche a la mañana que usted tiene un problema y en la tarde se deprimió y tomó decisiones equivocadas. No, es un proceso donde comienza a deteriorarse todo lo que es la parte psíquica, psicológica, ¿no? Donde usted ya no piensa por sí mismo, sino que busca la salida más pronta. Y a veces la salida más pronta son salidas equivocadas y fatales, ¿no? Entonces, la tristeza es el inicio de una depresión. Por eso ¿no? yo decía, ¿no? Que la depresión va más allá de una tristeza o una pena. Y responde pues al estado emocional o psicológico de la persona. La pregunta que yo planteaba es si... Pastor Javier, hermano Luis, disculpen, vamos a dar oportunidad, ¿qué les parece a otros pastores que nos están aquí también? ¿no? Aquí tenemos la visita del pastor Marquitos Ojeda. Él es un psicólogo y él también está aquí dentro de la batalla, ¿no? Y quisiéramos también darle la oportunidad, ¿no? No se olviden que tenemos unos 3 minutos, ¿no? Cada uno para dar oportunidad a los otros siervos que también puedan expresar. Buenas noches, pastores, Dios les bendiga, soy el pastor Marcos. Amén. Y bien, estuve escuchando atentamente las diferentes intervenciones de ustedes y también del expositor, y es interesante que reflexionemos en estos espacios sobre una realidad que vivimos los pastores, ¿no? Mientras yo escuchaba, reflexionaba y decía, los pastores somos humanos, ¿no? Es una realidad que muchas veces nosotros no queremos aceptar, ¿no? Como ha mencionado el pastor, que vivió una prueba con su hijo y su cuadro emocional, cómo lloró esa noche. Y como él, en este tiempo de pandemia, pues muchos pastores hemos pasado dificultades con la salud, dificultades con la economía, y hemos llegado a cuadros de depresión, porque la depresión tiene tipos, ¿no? Tiene tipos leve, moderado y grave, ¿no?
Entonces, de repente hemos estado con una depresión leve, la hemos manejado a través de la oración, a través de repente alguna técnica, otra algo hemos hecho y lo pasamos. Pero hay personas que llegan a una depresión moderada y en otros casos grave, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso. Somos humanos, los pastores nunca hemos dejado de ser humanos y como humanos vamos a enfrentar todas las situaciones que los seres humanos enfrentamos, entre ellos la depresión, entre ellos la ansiedad, entre ellos la enfermedad, el cáncer y todo lo que la humanidad vive. Por supuesto que confiamos en un Dios todopoderoso y sabemos que con su ayuda vamos a salir de esto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ya lo han dicho aquí, yo he escuchado varias recomendaciones, pero una de ellas es, tan pronto sintamos situaciones, conversar. El problema, y uno de los problemas que yo encuentro como profesional de la salud, yo escucho a mucha gente, pero los que no queremos hablar somos los pastores. Los que no queremos buscar ayuda es el pastor, como dije hace un momento un pastor, no queremos aceptar, ¿no? Conversar con otro. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué le voy a contar? Que estoy triste, que tengo un problema familiar, que tengo una debilidad, que tengo una frustración, que tengo una angustia, porque si lo hablo me voy a ver como alguien débil. Cuando yo converso con un pastor, el pastor de inmediato me dice, Marcos, pero esto no lo vas a conversar, pero Marcos, la verdad que si yo te lo comento, de repente ya no vas a seguir pensando lo mismo. Yo le digo, mira, tú eres un pastor, eres un hombre de Dios y pase lo que haya pasado en tu vida, yo voy a seguir confiando, porque el llamado, dice la palabra, que es irrevocable. Nuestro llamado es irrevocable. Amén. Y sea la prueba, la lucha, la debilidad, el pecado, lo que estás viviendo, ese es un punto aparte, pero tú eres un hombre de Dios que en este momento estás pasando una crisis familiar, económica, emocional o lo que podamos tener. ¿Cuándo buscar ayuda, pastor? Desde el primer momento que sabemos que no lo podemos manejar, hoy podemos llamar a un amigo, hoy podemos pedir oración. Pero si ya tenemos pensamientos suicidas, ¿no? Como estos pastores que han sido mencionados en Brasil, en Estados Unidos, no ha sido que un momento a otro ellos se quitaron la vida. Ellos han pasado un proceso, pero no buscaron ayuda. Entonces necesitamos buscar ayuda. En este momento, mire, hay niños aquí en el Perú que están pasando cuadros depresivos graves porque están teniendo pensamientos suicidas. Hoy en la tarde he conversado con un hermano de una iglesia aquí en Lima de 35 años de edad que ya está teniendo pensamientos. Entonces, en ese momento, yo como pastor, como profesional de la salud mental, yo le he pedido que mañana ya tiene que ir al psiquiatra. Él necesita ser medicado porque ya no está controlando sus emociones, está teniendo ya deterioros en su pensamiento y así en esta semana yo he escuchado como a 3 personas que tienen pensamientos ya suicidas, de desaparecer, de no existir, de que no los quieren, de que no los aman, de que no son importantes. Cuando escuchamos eso, tenemos que buscar ayuda profesional. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando del Señor, no bajar la guardia en ese tema, pero tocar puestas, pedir ayuda a otras personas. Pastores, amén. Gracias por permitirme intervenir. Gracias, Pastor Mogar. Dios bendiga. Amén, amén. Amén. Excelente. Adelante, Pastor Luis, también que nos comparta. Gracias, Marquitos. Excelente. Muchas gracias. Luis Mauriola, ¿no? Sí, amén. Luis Mauriola. No, yo quería contarles una anécdota. Es que cuando digo que es anécdota no significa que es algo, una historia irreal, ¿no? Conocí a un pastor que estaba pasando un momento difícil emocionalmente. Yo no sabía la causa, pero él me decía que de la noche, de un momento a otro, el corazón se le agitaba demasiado y se sentía deprimido. Este pastor fue a consultarle o a contarle su experiencia a otro pastor, ¿no? Y este pastor posteriormente me dice a mí, ¿no? Ya después me dice, oye, me dice, me he encontrado con fulano de tal y mira lo que le está pasando. Este hombre no ora, le he dicho que se vaya a orar y ayunar y que no me venga con esas cosas. O sea, me dio, aunque me parece algo jocoso, la actitud me pareció un poco triste, ¿no? Cuán importante es que conozcamos estas situaciones, los pastores, para poder saber ser amigos, ¿no? Y también saber dar buenos consejos, ¿no? Ese es un aporte que hago. Amén. 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 Wow. Wow.
Adelante, adelante. ¿Quién más? A ver, Pastor José García. Si no está ahí, Pastor José García. Amén, José hermanos. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga, Pastor José. Aquí estamos. Sí, ya hemos visto y escuchado ahí, bueno, el psicólogo que acaba de decir y lo que le antecedieron. Sí, la depresión no es algo que empieza de momento, no es algo repentino. Como decía el hermano, es algo que se va, vamos a decirlo así, cosechando. Y hemos visto que en la Biblia había muchos ejemplos de personas depresivas. Ya mencionaron a Elías, David, Noemí, también Job, Jeremías. O sea que la depresión, nosotros no estamos exentos a que lleguemos a un estado depresivo, pero hay que entender que nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso y que debemos acudir primero a Dios. Y si no cede la depresión, entonces recurrir a la medicina, porque los médicos están ahí puestos para ayudarnos y son permitidos por Dios. A veces la gente cree que ir al médico es malo. No, no es malo, porque ellos están capacitados para eso. Y Dios lo ha permitido así. A veces es como también... la gente piensa que un milagro va a acontecer o va a venir un ángel directamente y lo va a hacer. Dios nos puso a nosotros como personas ungidos o comprometidos con Él para que también nos utilice a nosotros como instrumentos. Y yo entiendo que los médicos están ahí para eso, para ayudar. Porque como ya hemos escuchado, han sucedido situaciones de pastores que se han suicidado, a veces por no buscar, porque entienden que si están con Dios, y yo soy de lo que cree que cuando una depresión no cede, tú estás, en cierto modo, no estás cercano a Dios, y yo soy de lo que digo que posiblemente la depresión, el diablo se aproveche por ahí y ataque a las personas para que se hundan más en esa depresión. Y por eso hay que buscar ayuda. Yo creo que una persona cristiana, siervo de Dios, ministro, pastor, que se sienta en esa condición, debe buscar ayuda si no la ha encontrado en la oración, porque por el motivo que sea. Creemos que sí, que hay que buscar ayuda profesional y combinarla, seguir orando y pedir a la iglesia que oren y no callárselo, hermanos míos, no sumirse en esa depresión, sino acudir a la iglesia y decir, yo me siento de tal forma, siento, como decía el hermano Claudio al principio, que empieza el dejar de hacer esto o no sentir la necesidad de hacer lo que se acostumbraba a hacer, hasta la falta de apetito. Y los médicos dicen que la depresión el depresivo está a un paso de caer en la locura también. Y es algo que hay que tener mucho, sumo cuidado con eso. Así que mis hermanos, si conocen de alguien, hay que acercarse a esa persona que nosotros notamos que ya no son igual como eran. Hay que acercarse a ellos y preguntarle, o si no a los familiares, ¿qué pasa con fulano? ¿Qué le está pasando? Porque hay que ayudarlo. Esta persona hay que ayudarla. Necesitan ayuda, hermanos míos. Porque a veces por no hablarle, muchas personas llegan a cometer el suicidio. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gracias, gracias. Buscar ayuda, ¿no? Qué bueno y qué necesario. Invitamos al pastor José Cortés, creo que no ha podido expresar algunas palabras. Pastor José Cortés, quisiéramos escuchar también su opinión.
Sí, quizá no está el pastor José Cortés. Amén. A ver, pastor hermano Horacio, pastor Horacio. 3 minutos. Amén. Ok. Adelante. Adelante, pastor. Hermanos, pastor, buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Porque tengo una pregunta, hermano, no le estoy viendo el rostro, no sé si depende de mi celular o no sé qué pasa. No veo a ninguno, solo los escucho. Sí, le vemos también ¿Aló? congelada su imagen. ¿Sí? Sí, pero escuchamos bien. Es un estado, escuchen, ¿cierto? Sí, es un estado de depresión ahí. Está deprimido la pantalla. El celular Héctor, Dios le bendiga. Está deprimido tu celular. Adelante. Sí, hermano. Muy bien, pastores. Yo tengo algunas, y claro, obviamente no soy un conocedor en cuestión de la psicología o de la, ¿cómo se llama? Pero yo pienso, se me viene a la mente, hermanos, eso tiene que ver mucho con el estrés. Y también pienso, aquí quiero que me corrijan, ¿no? Tiene que ver también con el carácter de la persona, porque a veces yo veo personas que se deprimen rápidamente por pequeñas cosas o pequeños problemas, caen inmediatamente en la depresión, mientras que hay otras personas que sufren grandes cosas, grandes problemas, sin embargo, la situación de ellos no es tan complicada. Entonces yo pienso y digo, es quizás por el carácter de la persona o por la personalidad en sí mismo, pero lo que sí yo creo, hermanos, que tenemos, eso es algo personal, no sé, no lo tengo muy claro, más bien tuviera algo que está el pastor que es de la psicología, a ver si no me aclara, al menos particularmente de mí. Y por otro lado, hermanos, estamos escuchando a los demás pastores que dicen que, bueno, la pregunta del pastor Javier, por ejemplo, decía, oramos o no oramos, no es cierto, o por cómo oramos. Yo, hermano, yo pienso que debemos orar, particularmente o modestamente, pienso que se debe orar por la salud nuestra, porque si bien es cierto, el enemigo se puede meter en esta situación, pero en sí yo no creo que la depresión sea un demonio, sino simplemente es producto de la situación que vivimos, y poco a poco esto va avanzando en nuestra mente. Por lo tanto, yo pienso que sí tenemos que orar para que el Señor nos ayude con este problema, y obviamente al solucionar este problema ya nuestra situación va a mejorar. Y otra vez recalco, pienso, hermanos, yo lo veo de que a veces depende también del carácter de la persona. Hay personas que son muy sensibles, muy débiles, y les impacta rápidamente. Y obviamente también recojo las demás opiniones de los pastores que dicen, bueno, que hay que buscar ayuda. Y bueno, dicho de paso, cierto, sí, creo que sí hay que buscar ayuda cuando uno siente estos síntomas, estos problemitas. Estos pastores hermanos que quería decirles, y que Dios nos los bendiga. Amén. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, quizás ahí a Marquitos, para que le responda la pregunta, pues Marquitos, ¿no? ¿En qué nivel es normal? Bueno, creo que antes ya lo comentó, ¿no? Quizás corto lo puedes enfatizar, Marquitos. Sí, Pastor Mogar, respondiéndole al pastor, si bien cada uno tiene una personalidad, un carácter, definitivamente que va a influenciar, ¿no? Es verdad, hay personas que son débiles, que son sensibles, sin embargo, el hecho de que yo tenga un carácter fuerte me hace infalible, ¿no? Hemos escuchado a un pastor, a un siervo de Dios hace un momento, y cuando su hijo le dijeron, el diagnóstico era irreversible, el diagnóstico era de que su hijo de 19 años iba a morir, ¿no? O sea, ¿cómo se sintió él? Y de seguro que él es un hombre de Dios, es un hombre fuerte, pero noticias negativas muchas veces nos derrumban. El expositor esta noche nos ha hablado de hombres de Dios como Elías, como Jeremías, como el profeta, como los profetas, como el salmista David, ¿no? O sea, como David. ¿Y cómo son ellos? Hombres de Dios, fuertes, en oración. David dice que oraba 3 veces al día. Elías había hecho cosas en Dios, ¿no? En Dios poderosa, pero una situación, una amenaza de una mujer lo derrumbó.
Entonces, Yo decía, pastor, por eso decía, pastor, ese tema de carácter, creo yo, no sé, temperamento, firmeza, no sé qué sea, pero algunos caen también, pastor, pero también de la crisis que uno pueda vivir. Por ejemplo, yo he escuchado a hermanas cristianas con liderazgo, mujeres de Dios, tremendas en Dios, pero el esposo las abandonó, el esposo las dejó y se derrumbaron, ¿no? Luego me llamaron para conversar, les ha sido difícil levantarse, han pasado su proceso, ¿no? Entonces, depende mucho, sí, de nuestro carácter, que somos fuertes, pero no nos olvidemos que somos humanos, ¿no? Y que estas crisis a veces nos derrumban, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted lo ha dicho, nunca debemos bajar nuestra cabeza en el tema de nuestra búsqueda a Dios, y cuando vemos que no podemos, pues buscar ayuda, ¿no? Conversarlo a alguien, y ya lo han dicho aquí, ¿no? A veces un pastor a veces no comprende a otro pastor, piensa que porque es pastor, él no puede sufrir, él no puede llorar, él no puede pasar una crisis, y estamos muy equivocados. Lo ha hecho el expositor, hombres de Dios que nosotros los citamos para decir que son profetas, el adorador de Israel, y pasó por depresión, pasó por tristeza, dijo de que se quería morir. Imagínense ahora nosotros, para nosotros, hermanos, es más factible estas experiencias. Perdón, y David todavía era guerrero. Era guerrero y se enfrentó al gigante. Era militar. Mogar, yo puedo tener la palabra. Puedo tener la palabra para aumentar y después sigamos en orden. Pues voy a romper el orden, perdóneme, un 5. Porque quiero enfatizar algo. Hoy día justo también fui a salir a predicar y me encontré con unas personas depresivas. Son dos, la madre, la hija y otras, y dentro de su familia otros más, depresivos, todo el tiempo depresivos. Entonces yo entiendo algo, pues, ¿no? Que tenemos que entender de que esto tenemos que tratarlo de la parte psicológica, espiritual y también física, ¿no? No, es espiritual, claro que sí, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a echar fuera demonios, vamos a santificarnos más, vamos a leer la palabra controla nuestra mente, si oramos, echamos fuera demonios, se van a ir, pero a veces continúa el problema porque a veces también es físico, ¿no? Entonces deja de comer azúcar, deja de comer harinas, deja de comer, y después toma vitaminas, esas partes no abordamos, esas partes no se aborda, cambio de alimentación, vitamina D3, no salen a tomar sol, porque en este tiempo los pastores vamos a tener que tratar con mucha gente con este problema, porque la gente está encerrada, atemorizada, llena de miedo, con miedo, están encerrados muchos hasta ahorita en su casa, y vamos a tratar estos temas ahora, no solamente con los pastores, vamos a tener que tratar con las mismas ovejas, porque eso es lo que está ocurriendo, y es psicológico, es físico, pero también es espiritual, porque puede ser físico, por ejemplo, como esta familia, que si lo tiene uno, lo tiene el otro, pero también hay demonios que se aprovechan de eso, ¿no es cierto? Se aprovechan demonios de esa situación. Entonces, vamos a tener que estudiar mucho más esto de la depresión y los problemas psicológicos, meternos más allá, pero abordémoslo desde esa forma un poquito más amplio, ¿no es cierto? Para poder entender este problema y no solamente espiritualizarlo, o no solamente llevarlo al médico, ¿no es cierto? Sino es un equilibrio, es un equilibrio. Muy bien, gracias, hermanos. Gracias, wow, qué interesante, ¿no? Abordar los temas que aún todavía creo que son tabú, ¿no? El aspecto clínico, el aspecto de la alimentación. Estás chocando, pastor, aquí con algunos que no, hay que chocar, porque... hay que gorditos, ¿no? La culpa le echan a la cuarentena. Pastor, yo por un tema de enseñanza voy a salir. Dios les bendiga. En otro momento nos conectamos. Bendiciones, pastores. Amén. Dios les bendiga. Sigue pasando, mi hermano, los que faltan. Sigue pasando los que faltan. Pastor, ahí dice Alicia Alzamora. Pastor Alzamora. Pastor Alzamora. Le escuchamos. Gracias, Marquitos. Gracias. Gracias, pastor. Pastor Alzamora. Su audio, pastor, está apagado. Pastor Alicia Alzamora, su audio. No active su audio. Active su audio, pastor Alicia Alzamora. No, es Alzamora nomás el pastor. Al pastor Alzamora. Adelante. Ahora sí. Tal, ¿no? No, digo, y empezó así, ¿no? Tenía una enfermedad y diagnosticaron
llegaron como a 7 enfermedades, ¿no? No le escuchamos claro, pastor. Lo último que tuve fue trabajar, salir, un montón de problemas. Ya no quería orar 5 minutos me parecía un mundo, ¿no? Y no podía dormir, también estuve como varios meses sin dormir. Entonces tuve que, ¿no?, tomar una decisión. Ya hasta el diablo maquinó mi mente, mátate, te quieren, ya ándate, ¿no? Entonces, sabe el pastor, mi esposa, mis hijos, y no se escucha nada. Sí, está entrecortado, pastor Alzamora. Creo que es el internet. Sí. Parece que es el internet. Pastor Alzamora, disculpe, no le oímos bien, entrecortado, casi nada le escuchamos. No hay problema. Bueno, queremos pasar, vamos por el asunto del tiempo, le damos pase entonces al pastor José Cortés, ahí lo vemos. A ver si se repone más rato el pastor Alzamora su audio. Adelante, pastor José Cortés. ¿Cómo están, pastores? Dios los bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga, pastor. Gracias a Dios por la oportunidad que me permite estar en este grupo. Y verdad que el tema de la depresión como que todavía se está entendiendo como algo ajeno a los ministros, a los predicadores del evangelio, pero yendo a la práctica, en realidad que es un tema muchas de las veces común como seres humanos, ¿no? Pero la gran diferencia que nosotros tenemos y la ventaja, podríamos decir, que como ministros tenemos es que siempre estamos en comunión con el Señor, a pesar que la carga, quién sabe, ministerial, familiar, en el trabajo, nos atarea tanto, ¿no? Pero a pesar de eso, creemos que Dios está de nuestro lado. Pero eso no quita, ¿no? No quita, como creo que ya los profesionales, el expositor, como ahí el psicólogo que ya estuvo mencionando, no quita que nosotros podamos acudir en algún momento, aunque hemos pensado que solamente eso podría pasarle a un miembro de la iglesia, pero no a nosotros los pastores, ¿no? Y cuando la verdad es que muchas de las veces nosotros nos deprimimos como ya decía, por la carga misma que el trabajo demanda. Bueno, pero seguro que vamos a salir adelante y agradecer a Dios por este tiempo y también por sus sabios consejos, por su participación amena que nos está ayudando de una y otra manera. Muchas gracias, pastor. Amén. Amén, gracias, siervo. Necesitamos siempre ayuda. ¿Sí? Pastor Héctor Chuquipoma, a ver, está tomando fuerza. Ya está sano ya el pastor, ya está sano, qué bueno. No, yo estoy pasando, ya estoy pasando la depresión. Está bien, está bien. No, les cuento, siervo, les cuento. Yo estoy agradecido. Estuve 2 semanas en cama y bueno, usted sabe que con esta pandemia, pues a veces uno no sabe si la tiene o no la tiene. Me fui a sacar acá al centro de salud la prueba y me salió negativo. Y ayer me fui al centro a Piura y me sacaron y total que sale positivo.
sale positivo y hoy día justamente me dio el resultado el doctor. Yo le envié los exámenes, pero gracias a Dios me dice que ya estoy pasando. Aleluya. Y bueno, lo bueno creo que, como dijo el siervo de Dios, ¿no? Es aprender a depender de Dios en medio de todas las pruebas que nos vienen, ¿no? Porque quiera no quiera, a veces uno humanamente sí, a veces se deprime, no de una y otra forma, pero yo creo que la ventaja de nosotros como siervo de Dios es que hemos aprendido a depender de Él, a confiar en Él y a esperar en Él, pues no, porque sabemos que nuestra vida depende de la voluntad del Señor y todo está en sus manos, estamos en las manos de Él, pues no, y gracias a Dios, pues no, que para mí, de verdad que el tema de hoy día ha sido un tema muy alentador también, ¿no? Porque, como dice, como seres humanos pasamos momentos difíciles también. Claro, pero no a la altura de repente como los miembros, ¿no? Pero sí en algún momento, ¿no? A veces uno pasa los momentos de dificultades. Y bueno, y yo estoy agradecido a Dios por todas estas cosas porque en medio de todo eso aprendemos cada día a depender de Dios, ¿no? A confiar en Dios también. Entonces, así que el tema ha sido de bastante, pues, ayuda, respaldo también a nuestras vidas. Y aún también esto nos ayuda también que como siervos, no, recuerdo los días, la semana pasada que estuve, me llamó el pastor Luis Zapata, y yo le agradezco, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? Como siervos unidos, orando, ¿no? Y eso fortalece también, fortalece, como dice, motiva, más que todo el ánimo de nosotros como siervos de Dios, ¿no? Porque como todo hombre de Dios, como estaban diciendo, ¿no? Por ejemplo, los hombres de Dios en la Biblia pasaron por momentos difíciles, pero ahí estuvieron. Ejemplo, vemos los amigos de David también, que estuvieron ahí, los amigos de Job, ¿no? Y qué bueno que este equipo que cada vez se va fortaleciendo más y se van uniendo, ayuda a poder, como dice, de esa manera, pues, animarnos, ¿no? Y yo les agradezco. Yo sé que ustedes han estado orando por mí también. Y bueno, de esa manera estamos apoyándonos, pastores. Yo les agradezco también. Gracias. Amén. O sea que todo obra para bien. Todo está obrando todo para bien. obra para bien. Así es. Gloria a Dios. Amén. Queremos dejar también a nuestro pastor Edison Minga. Creo que no ha participado todavía. Falta él. Adelante. Ahí está. Edison Minga, pastor. Y también está Débora de la Cruz. No, es el pastor Javier. Ah, ese pastor Javier. Disculpe, pastor Javier. Javier. Edison Minga. Y también está el pastor Beto. Faltan dos nomás, el pastor Beto y el pastor... si no está el pastor Beto, entonces. Oh, gloria a Dios. Bueno, entonces, pastor Edison no sé. Pastor, más que mi participación, quería más bien darle lugar a nuestro expositor, porque creo que no ha terminado su tema, en el sentido de que, si bien es cierto, la depresión es un proceso que siempre hay un quiebre, hay una razón, y más bien, ¿qué hacer en esa situación de repente de estrés, de cansancio? De repente hay algunos consejos que nos puede dar, que nos va a servir como soporte para nuestra estabilidad emocional, ¿no? Gracias. Bueno, muy bien. Disculpe, pastor Claudio. Como estaba tan interesante, todos ya comenzamos a intervenir. Pero adelante, usted. Adelante. Hasta las 12 de la noche. Adelante, pastor Claudio. Gracias. Así es, hermanos. Así debe ser, ¿no? Todos participan, todos aprenden. Gloria a Dios. Amén. Un pastor había preguntado antes cómo vamos a identificar si la depresión es espiritual, si es un problema espiritual o si es de salud, ¿no? Entonces, nosotros, mientras somos
obreros del Señor, hombres de Dios, que conocemos la presencia del Señor y también tenemos una experiencia con la presencia del enemigo, al entrar en un ambiente, una habitación, donde quiera que esté la persona que esté mal, ¿no? Ahí vamos a sentir, hermanos, si nosotros ingresamos en un ambiente, en un rinconcito donde está la persona, vamos a sentir si hay una presencia maligna, ¿no? Ahí sí vamos a necesitar hacer una oración y reprender la presencia del enemigo. Pero si ahí ingresamos y observamos el comportamiento de la persona que no tiene nada de espiritual, entonces vas a necesitar de una ayuda médica, de un psicólogo, un psiquiatra. Así debe de ser. Claro. Bueno, consejos para nosotros, ¿no? Mientras estamos enfrentando la depresión, problemas así. Debemos de hacer, hermanos, actividades deportivas, ¿no? Una caminata. Cualquier que sea un deporte, ¿no? Nadar, jugar fútbol, voleibol, alguna actividad deportiva nosotros debemos de hacer, porque va a hacernos bien así, ¿no? Debemos de sacar un día para salir con la familia, a pasear en la plaza, en el shopping, en la chácara, ¿no? Tener ahí un contacto con la naturaleza. Nosotros, entre seres humanos, necesitamos de un contacto con la naturaleza. Por ejemplo, escuchar los pájaros ahí, ¿no? Mirar el río, la corriente del río, las cosas así. La naturaleza es un lugar esencial, muy importante para nosotros. Entonces, debemos de sacar un tiempito, un día a la semana para salir con la familia y estar ahí en la chácara o pasear en la plaza, hacer algo, hermano, que sea placeroso para nosotros. Debemos de salir un poco de este ambiente ahí de trabajo, de labor, pastoral, sea cual que sea. Entonces, necesitamos hacer cosas que nos vean traer placer otra vez. Sacar un tempito para nosotros, mientras seres humanos que somos, ¿no? Es necesario hacer esto. Entonces, ¿cómo vamos a identificar si estamos entrando en una depresión o no? Entonces, como estaba hablando en el comienzo, debemos de observar nuestro comportamiento, debemos de pedir a nuestra esposa, a nuestros hijos que están con nosotros todos los días, observa si hay un cambio de comportamiento. Si hay un cambio de comportamiento de las cosas que acostumbraban a hacer, que era de costumbre hacer, ¿no? Antigamente. Si hay un cambio de comportamiento, entonces alguna cosa no está bien, algo no va bien, ¿no? Si nos gustaba salir a la plaza a las tardecitas o a conversar con un amigo, a hacer una visita a alguien y de repente ya no queremos más salir, ya no está más interesante más nada, entonces, si hay un cambio de comportamiento, debemos de observar. Entonces, yo les aconsejo, mis hermanos, que nosotros debemos de sacar un día en la semana un día para nosotros, para descansar, un día que no esté en contacto con nada, con ningún problema, nem con la obra, nem con nada. Un día para ti, para tu familia, que puedas salir, como que se estuviera de vacaciones ahí, en este día de la semana. Un día en la semana para caminar. ¿Cómo? Con el celular apagado. Un celular apagado. Exactamente, Pastor Juan. Se posible, fuera que deje el celular ahí, que olvide su celular y salga para caminar, para hacer una caminata, pasear de bicicleta, ¿no? Cualquier cosa que pueda estar en contacto con la naturaleza y desconectar de los problemas acá y conectarse con la naturaleza, respirar y con Dios, claro. Entonces, un tempito para nosotros es necesario. ¿Se acuerdan que cuando Moisés estaba ahí apacientando sus ovejas, ¿no? Y miró el árbol que ahí estaba, ¿no? En fuego, en llamas, y el Señor habló. ¿Qué dijo a él, el Señor? ¿Qué dijo a Moisés? Quítate acerca de sus zapatos. ¿Cómo? Quítate las sandalias de tus zapatos, de tus pies. ¿Para qué? Este lugar es santo es. ¿Para qué? Para que tuviera un contacto con la tierra, con la tierra, con la naturaleza. ¿De dónde hemos venido nosotros? ¿De dónde hemos sido creados? De la tierra. Entonces, el hombre necesita este contacto con la tierra. Esa tierra. Claro, porque en la tierra ahí están los elementos naturales que están en nuestro cuerpo, ¿no?
ahí está en la tierra. Entonces nosotros necesitamos de este contacto con la tierra. Es necesario con la naturaleza. Entonces, un día a la semana, para que esté ahí en este contacto, salga de los problemas, huya de los problemas, ¿no? Y vaya... Ir a Máncora. Sí, exactamente. Es necesario, hermanito. Cuánto extraño, pues. A la playa, a la playa. A la playa. Bueno. Así Las es. tortugas. Amén. Adelante. Interesante. Somos humanos, necesitamos de estas cosas, ¿no? Entonces, y otra cosa, hermanos, podemos coordinar entre nosotros para visitar al otro en su sitio, ahí donde esté, conversar, ¿no? Conversar sus experiencias de ministerio, sus problemas ahí, para que puedan ayudar al otro, assim debe de ser. Poderíamos hacer un encuentro presencial, ¿no? Y estarmos reunidos ahí para essas experiências, contar sua experiência ao outro, escutar a experiência do outro, sonreír bastante, não? Tomar É necessário este momento de descontração, é muito necessário. São coisas necessárias. Y con respecto a la alimentación, sí. ¿Cómo, Juan? Con respecto a la alimentación. También la alimentación es importante, muy importante, ¿no? Exactamente, porque si nuestro cuerpo está débil, vamos a tener problema también. Debemos nos alimentar bien, ¿no? Comer bastante frutas, muchas frutas, evitar alimentos malos. Entonces, por ejemplo, las gaseosas son malas, ¿no? Para nosotros. Uy, son terrible. Malas, mucha gaseosa, mucha Coca-Cola. Es perjudicial, ¿no? Sí. Entonces debemos nos alimentar bien. Es verdad que mientras pastores que somos, nosotros necesitamos hacer ayunos, pero 2, 3 veces a la semana, porque nuestro organismo, nuestro cuerpo necesita una buena alimentación, hermanos, para que pueda funcionar bien. Es una manera de cuidar la salud, ¿no? La salud física es necesaria también. Porque el hombre es físico, espiritual, ¿no? Y emocional también. Entonces debemos de... No necesitamos simplemente... solo orar, leer la palabra, debemos de orar, leer la palabra, pero debemos nos alimentar bien también. Y poner cosas agradables en nuestra mente. Por ejemplo, mirar una buena película ahí, película de comedia que para sonreír bastante. Es importante, es necesario, ¿no? Es necesario también. Y otra cosa, hermano, que es malo. Muchas veces nosotros miramos películas de terror, miramos los problemas que pasan en los periódicos, en la tele. Es muy mal. Las malas noticias, los videos de criminalidad, de muertes chocantes, es perjudicial. Si puderem, ustedes eviten estas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a estar poniendo contenidos traumáticos adentro de nuestra mente. Y estos contenidos traumáticos van a perjudicar nuestra mente. Hace mal. Entonces, las malas noticias, los videos traumáticos de muerte, de choque, de cosas malas, eviten. No miren. Simplemente van a perjudicarnos nosotros. Entonces, escuchen ahí un chiste, alguna cosa así, que pueda estar sonriendo, mirar una película de comedia, algo así, que te va a ayudar también. Claro, es un paso, ¿no? Amén. Amén. Bien. Bueno, Pastor Claudio, muchas gracias. Creo ahí terminamos. Ahí. No, yo quería aportar algo más. Quisiera aportar algo. Mire, ¿Sí? cuando uno trata, por ejemplo, a personas con problemas psiquiátricos como esquizofrenia, esas personas, hay otros más, ¿no? Bipolares, todos ellos, los psiquiatras, los que tratan con ellos es la parte de alimentación. Les comienzan a dar una alimentación sin harinas, sin azúcar, sin leche, les bajan y ellos comienzan a mejorar, hay cambios en ellos. Sí, pero también les recetan una medicina porque los bipolares, también, sí. los que tienen problemas psiquiátricos necesitan tomar medicina para que puedan controlar su humor, ¿no? Su humor. Pero la alimentación es básica, o sea, yo veo esa parte y he visto personas que han salido de la depresión, estamos hablando de la depresión, ¿no? Vitamina D3
y omega 3, pero de 1000, de 2000, de 5000. Entonces, y eso los ayuda, porque si nos damos cuenta, cuando salimos y tomamos rayos de sol, cambia nuestro estado de humor. Claro. Entonces, si tomamos la vitamina D, eso también saca, sí, la vitamina D3, pero claro, de cantidad de 1000, 2000, 5000. Y eso ayuda con el omega 3 también de 1000. Eso ayuda a salir también y mantenernos equilibrados, ¿no? Y otras sustancias como cloruro de magnesio. ¿Por qué? Porque lo que está viendo también que a veces es, en nuestro cuerpo hay deficiencias. Porque he pasado por esos momentos, ¿no? Y digo, ya, me pongo ayunar, me pongo orar, me pongo toda esa parte que entendí. Y luego digo, pero sigo en el mismo estado, sigo sintiéndome mal, sin ganas de hacer nada, triste, viendo el futuro sin esperanza, estoy deprimido. Entonces, ¿qué está pasando? Y entonces comencé a entender la alimentación, los suplementos, todas esas cosas cambian tu estado de ánimo y te ayudan porque muchas veces por falta de... Porque cuando estamos en estrés y perdemos muchas sustancias en ese estado, esa preocupación que tenemos todo el tiempo de cuidar almas, perdemos sustancias en el cuerpo y después no lo reponemos y causa una deficiencia en nuestro organismo que nos lleva a la depresión o a la tristeza, ¿no? A la depresión. Sí, solo eso quería aportar. También, pastor, también hay que dormir bien, hay que descansar bien. Es importante las horas de descanso. Es fundamental. Buen descanso es fundamental. Muy importante, ¿verdad? El dormir. Pastor de la Cruz, ¿tiene algo más que decir, Pastor de la Cruz? Ahí está. Estaba escuchando. Sí, pastor. Bueno, creo que ha sido un tema interesante lo que estamos tratando. Sobre todo en los momentos que se está viviendo, ¿no? En esta crisis de la pandemia, a más de uno le ha afectado emocionalmente. Entonces, los espacios son importantes para tratar de combatir esos estados emocionales, ¿no? De la depresión, la angustia. Hay que saber también encontrar espacios, como lo ha dicho nuestro hermano expositor Claudio, hay espacios de entretenimiento sanos, que son saludables, ¿no? Pero muchas veces también nosotros somos renuentes a los espacios de entretenimiento sanos. Hay una tendencia siempre de satanizar todo y de ver que es, ¿no? Cuando en realidad Dios creó un mundo para que nosotros lo disfrutemos, lo gocemos, ¿no? Pero hay cosas de las cuales nosotros mismos nos privamos y se lo hemos dejado, bueno, al diablo, porque decimos, no, este es del diablo, todo del diablo y todo del diablo. Y a veces incentivamos al pueblo. Incentivamos al pueblo. Y hay pastores, hay consiervos que se jactan de que no tienen tiempo ni para comer y están las 24 horas, que por aquí, por allá y por acá. Trabajan más que una máquina, ¿no? Y entonces todavía se jactan, pero al final las consecuencias. Yo pienso que en todo siempre hay que tener un equilibrio. Exactamente. Un equilibrio. Gracias, pastor. ¿Qué tal si tomamos algunas conclusiones ya, Juancito? Sí, conclusiones, ¿no? Yo como testimonio tengo solo sumando al pastor, antes que comenzase la pandemia, con mi esposa tomábamos el día lunes. El lunes no atendíamos a nadie, no atendíamos nada. El lunes era nuestro, nos íbamos a pasear el lunes. Wow. ¿No es cierto? Sí, todos los lunes no atendíamos a nadie. ¿Y venías estresado o desestresado? Venía feliz, pastor. Porque algunos hombres ir al shopping de compras. Relajado. Más preocupado venía sin nada. Más preocupado con gastos. Pero más tranquilo, viene a mi esposa tranquila, sosegada, ya te da tranquilidad, ¿sí o no? Los varones saben eso. Y entonces, de eso hice. Yo tomaba el lunes, lo he tomado siempre. Ahora con bueno, tenemos diferentes horarios. Ahora no hay un horario así, ¿no? Pero cuando estemos en culto de gracia. Muy bien. Entonces, conclusiones, amados pastores.
Permítame decir una de ellas. Lo que tomo la palabra de nuestro expositor, pastor Claudio, tenemos que poner un límite al trabajo ministerial, lo que estamos hablando. Bueno, exactamente. Gracias. Sí. Exactamente. Tenemos que tener un amigo con quien compartir. Tener amigos con quien hablar. Pastor, es importante también delegar funciones dentro del ministerio, ¿no? Porque a veces asumimos, los pastores asumimos todas las funciones de la iglesia. Y eso es muy peligroso también. Amén, delegar funciones. En nuestra cultura peruana, no sé, pero nunca tenemos, creo, amigos con quien hablar, no sé, pero... A ver, no sé ustedes, es un reto para los peruanos, porque yo he estado relacionándome con brasileros, y los brasileros sí se juntan mucho, y se visitan, y en eso están, y conversan, y ahí se enteran lo que está pasando, y conversan del ministerio, y conversan de los problemas, y ahí terminan todos relajados después de conversar, porque tienen los mismos problemas en sus iglesias. Pero en nuestra cultura creo que nosotros no hacemos eso de visitarnos, hablar del ministerio, de la iglesia, de los problemas que tenemos, de compartir con libertad, eso no. Mucho prejuicio ministerial, eso un poquito nos aleja. Pero, pastor, gracias a Dios que tenemos este grupo, ¿no? Que se llama Amigos Ministeriales, ¿no? Eso, hablar con libertad, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, eso es lo que queremos. Pastor, yo doy gracias a Dios, como lo dije en todo momento, porque cada día conocemos a un ministro más, a un siervo de Dios más, y es una oportunidad más amplia para poder llamarnos, comunicarnos, saludarnos, ¿no? Porque eso es bueno, eso es muy beneficioso. Y ya Dios quiera que haya la oportunidad de reunirnos de manera presencial, como dijo el pastor Claudio, ¿no? Y doy gracias. Amigos, ¿no? Este tema es maravilloso y muy importante porque nos va a ayudar en nuestro ministerio, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo realmente. Nos va a ayudar, va a ser una gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias al pastor Claudio por su exposición. Un abrazo, que Dios me lo siga diciendo. Amén. Otros esto que tengamos otras conclusiones. La alimentación también se habló mucho. Sí, la alimentación es básico, hermanos, y la forma de alimentarnos. Reír más también, hermanos. Sí, reír. Sí. Una bromita por ahí. Y cuando se llega, buscar. Cuando se llega a la casa, no llevarse el ministerio a la casa también, acordarse que somos esposos, que somos padres. También eso ayuda. Y ahora es un poquito difícil, ¿no? Porque como estamos atendiendo desde la casa, por esto de la cuarentena, como que... Sí, ahora es difícil. Como dice, ¿no? Ponerle límite, ¿no? Poner orden, ¿no? Saber en qué momento, ¿no? Hablar, que no escuchen los hijos, la esposa, o hablar con la esposa. Bueno, la verdad... Sí. Pastor Moga. Sí, algo que de repente que no se ha tratado quizá por la discreción que se debe guardar y quizá también pidiéndole disculpas a Luis Mauriola, la intimidad en el matrimonio. Algunos psiquiatras mencionan de que es una manera de poderse desestresar cuando la sexualidad se lleva dentro del plan de Dios y una intimidad verdadera que debe haber entre parejas, también es muy importante. Estamos hablando de sexualidad, ¿no, pastor? Efectivamente. De fútbol. La vida sexual en la pareja, de fútbol, no, de sexual. La disculpa de Luchito. ¿Por qué, pastor? Disculpa, Luchito. Eso es cero. Eso es cero. Ustedes entienden esos temas. Por ahí. Dicen que hablan de goles, bueno, no sé. Sí, básico, es eso, es muy importante. Yo quería aportar es que en cuanto al trabajo, yo creo que el pastor tiene que saber
priorizar considerando el valor de sus actividades, ¿no? O sea, tiene que saber valorar las actividades, sopesarlas bien para poderlas priorizar. A veces no las sabemos, no valoramos, no consideramos el valor y no sabemos priorizar, ¿no? Y eso lleva a un desequilibrio dentro del trabajo, ¿no? De repente estamos enfocándonos más en una área porque pensamos que esto le agrada al Señor y estamos descuidando el área de la familia o de la relación con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el pastor tiene que en ese sentido también madurar, ¿no? Porque eso también depende de la maduración que tengamos respecto. Hay que leer libros para aprender de esas cosas, ¿no? Y lo otro es que, como ya lo dijeron la mayoría, es desarrollar entre pastores, ¿no? Entre pastores, amistades positivas, y dentro de esa amistad, pues, uno encuentra a veces relaciones un poco ásperas entre un pastor y el otro pastor, pero la amistad creo que nos va a ayudar a superar cuando aprendemos a perdonar y a sobrellevar, a ser tolerantes los unos con los otros, ¿no? A veces tenemos ideas que queremos hacer prevalecer sobre los otros y eso un poco que nos distancia, ¿no? Y justo estuve leyendo en estos días, vino a mi mente una palabrita muy interesante de Agustín de Hipona, ¿no? En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero sobre todo, amor, ¿no? Amor. Oh, buenaza, buenaza. Eso es para Por eso es desarrollar que la amistad, para poder desarrollar una amistad que es importantísimo en nuestras relaciones, ¿no? No podemos caminar solos, ¿no? sí, así es. Muy bien. ¿Otras conclusiones? Muy bien. Quiero estudiar más sobre el tema, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que sanar a muchos en este tiempo, ayudar a muchos en este tiempo. Va a haber mucho se va a tratar estos temas. Quizás dos aportes que quisiera compartir con ustedes. Uno es de que en este tiempo que estamos yendo al hospital a predicar, hemos encontrado muchos pastores. Hemos encontrado evangelistas, varias misioneras, diáconos tesoreros, diáconos secretarios y congregantes, diaconisas, cristianos. Pero saben una cosita que me sorprendió muchísimo, es de que yo soy bastante observador y observaba que los inconversos, muchos de ellos se habían suicidado. Ahí en ese hospital se han estado lanzando del cuarto, quinto, tercer piso, se han matado. La gente inconversa está angustiada, se desespera. Pero les digo que hubo un jueves, especialmente un jueves, que encontré más de, si no exagero, más de 10 a 15 cristianos, entre los que le he nombrado, con ministerios y con cargos. Pero qué valientes, qué hermoso. Hubo una de esas misioneras que, en vez de que nosotros le ministremos, ella nos salió ministrando. Comenzamos a orar, a hablar en lenguas, y la sierva comenzó a dar palabras de profecía a pastores, claro, con todos los síntomas, con sus oxígenos ahí, pero valientes, valientes. Yo me sentí, pero muy motivado por eso, ¿no? Pero también en este tiempo, por ejemplo, hoy día que nos fuimos al ayuno en ese lugar del monte, fue porque uno de nuestros compañeros se sintió desalentado, deprimido, y por él nos hemos juntado, y todos los compañeros voluntarios que entramos al hospital, nos estamos yendo ya a hacer nuestros ayunos a ese lugar. Y después del ayuno nos lleva uno de los pastores, nos invita a su casa, compartir. Y qué bonito, de veras, es cierto eso. Necesitamos amigos dentro del área ministerial. Amén. Y qué bueno que los que hayan amigos, dicen, no, hayan la bendición de Dios. Así que, amén. Qué bueno es este tiempo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir terminando, me parece.
Gracias al pastor Claudio Telis y a todos los participantes, mis estimados. Que Dios los bendiga. José Cortés también. Pastor José Cortés, ¿de dónde es? ¿De dónde es Pastor José Cortés? Está con su micrófono apagado. Él es de Tarapoto, me parece. Ah, sí. Sí, Tarapoto, pastor, Tarapoto. Dios le bendiga, Pastor José Cortés. Un día nos vamos a ir a Tarapoto. Pastor de la Cruz también que está con nosotros. Luchito tiene que acordarse de su tierra, Tabalosos. Claro, tengo familia. Pronto vamos a estar por ahí. Ok. Muy bien. Entonces, Antes de terminar, pastor, no se olviden que el 23 hay un seminario taller con el pastor Rodrigo Espinosa Sarita, ¿no? Es sobre, el tema ya lo compartió el pastor Madariaga, y también el 20 de noviembre con el pastor Rodrigo también, la apostasía, una lectura pastoral del Evangelio, de la epístola de Judas, ¿no? Eso, pastor, para que estemos ya leyendo algo sobre el tema. Será un hermoso tiempo con el pastor Rodrigo. Sí, este 23 con el pastor Rodrigo, 5 de la tarde, es un viernes, ya para tratar un tema que es sobre la reforma, ¿no es cierto? Va a ser muy bueno, es un conversatorio igual, y queremos por lo menos 30 personas. Ahorita hemos estado 14. Falta solo poco, pero creo que vamos a llegar a más de 30 porque hay varios inscritos por otros lados. ¿Ya? Por este Entonces, medio nos van a enviar el link, ¿no? Por este medio. Sí, en el grupo va a estar ahí la propaganda y el link también. ¿Sí? Entonces, ¿el tema para el próximo mes cuál es? ¿O para la próxima semana? ¿Cuál es el tema? A ver. ¿Qué les parece si lo tenemos al pastor de la Cruz? ¿Podrá el pastor de la Cruz? ¿Qué tema? El tema, ¿qué tema tratamos? De repente usted traiga sugerencia, pastor Javier, un tema. Son 20 minutos y después diálogo, aporte. Ok. Para estos tiempos que nos toca vivir. Amén. Ya aceptó. ¿Cómo deshacernos del... Miércoles, ¿no? Sí, miércoles a las 7. Como hoy. Y el viernes posterior con el pastor Rodrigo. Sí. Ya el pastor que ponga el tema en estos días ya nos comparte. El tema para estos tiempos tiene que ser. Pastor Beto, ¿lo puede dirigir, moderar? Amén. Listo. Estamos. Pastor de la Cruz nos dice, más tarde me dice mañana el tema para ponerlo ya. Ya, mañana. Listo. Ya, amén. Listo. Está hablado entonces. Vamos a orar entonces. Bueno, una sugerencia. ¿Qué tal nosotros hacemos un encuentro anual de pastores? Amén. Gloria al Señor. Presencial, ¿no? Amén. ¿Por qué no? Claro. Sería bueno. Claro. Sí, ¿por qué no? Un encuentro entre ya todos. Programándolo ya. Claro. Ya, vamos ahorrando pasajes. Bien, a ver, Río Branco. ¿Y dónde sería ese encuentro? Tarapoto. Tomé el churrasco. Tarapoto. Claro que sí. A buena voz. Para irnos a la Laguna Azul. ¿Virtual o presencial? No, presencial. Es bonito. Tiene que ser. Wow. Para irnos a Huachillaco. Mire, está buenazo. ¿Solamente nosotros o con toda la familia? Con toda la familia. Sí, con toda la familia. Claro. Con su esposa. Sería Con toda la familia. Con su esposa. Pucha, pastor, sería excelente. Desde ahorita voy a juntar en mi chanchito ahí para los pasajes de Navidad. Ir programando la fecha, todo eso, ¿no? Claro. Sería bueno, muy importantísimo. Julio del año que viene. Está bien. No es muy lejos. Pueden que deje de cargar su cargo. Por vacaciones. Ya. No podemos salir. Sí. Amén, vamos a estar orando por eso.
Amén. Vamos a orar por eso. Muy y bien, ahorrando pastores. también. Adelante, Juancito. Amén. Vamos Gracias. a orar entonces, oramos. ¿Tienen alguna oración específica? ¿Alguien que ahorita quisiera que se ore entre todos? ¿Hay alguna oración? Yo les pido, porque el día de mañana jueves iba a entrar a predicar al hospital y ha habido unos problemas que nos han dicho que no vamos a ir mañana. Hay problemas administrativos. El hospital se llama Hospital Emblemático del COVID de Ate Vitarte. El subdirector es, no recuerdo ahorita el apellido, es cristiano. Pero creo que está teniendo dificultades como que para que no dejen que No los les quieren dejar entre ustedes. Sí. Ahora los curas están entrando, pero ellos entran ahí en la entradita, no entran a los pabellones. A las camas. No sé. Pero sus oraciones para que Dios siga abriendo los puertos. ¿Alguien más tiene una oración específica, por favor? ¿Alguien más? ¿Todo está bien? Con mi cuñado y mi hermano. Ya, el pastor me abrió la... Luis Aquino. Aquino. Su hermano, ¿no? Sí, sí. Ya. Está malito, ¿no? Sí. Sí. Yo voy a pedir por bueno, el alquiler del local, porque eso me falta, porque ya va a empezar el próximo mes los cultos, ¿no? Ya. Ajá. Después, ¿quién más? ¿Alguien más? José García, todos está bien. Oramos entonces. Amén. Oramos con todo nuestro corazón por todos. Padre bueno, Dios eterno, Dios maravilloso, gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo en este grupo. Gracias, maravilloso Dios, por todos los que han estado, han podido participar, Padre, más de 14 personas, Padre Santo, tratando estos temas, poniendo nuestro corazón, ayudándonos. Tú eres el que tratas con nuestro corazón, con nuestra mente, nos hablas, nos haces entender lo que queremos aprender. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Queremos orar por tu siervo Moga para que tenga las puertas abiertas en ese hospital emblemático de Ate, siga las puertas abiertas para que sigan orando y predicando el evangelio en ese lugar en el nombre maravilloso de Jesús. También oramos por el pastor, pues hermano Aquino, porque está enfermo, te pedimos que tú le puedas proveer todo lo que necesita y también sánalo, lo que vimos en el nombre maravilloso de Jesús, y ayúdanos, Padre Santo, todos en la parte económica, Padre bueno y Dios mío, puedas sanar nuestra economía, levantar nuestra economía, ayudarnos, Padre Santo, prepararnos para el próximo mes, para la apertura de los cultos, Padre bueno y Dios mío, danos mucha sabiduría, inteligencia y valentía para tener esos templos abiertos, maravillosos, Dios y precioso, Señor, que todo sea en el tiempo conforme a tu voluntad, maravilloso Dios. Y también oramos por la sanidad de nuestros cuerpos, Padre Santo, sánanos nuestros cuerpos, sánanos nuestra parte psicológica, emocional también, por todo este tiempo que hemos estado en esta pandemia, podamos estar sanos para poder sanar a otros, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Danos autoridad, necesitamos la autoridad tuya, el poder tuyo, para ministrar a tu iglesia, para ministrar a tu pueblo. Maravilloso, Dios, podamos bendecir a tu iglesia ahora, Padre mío, y Dios bueno, en el nombre maravilloso de Jesús, danos valentía para dar valor a la iglesia, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, nos vamos bendecidos. El día 23 estemos, Padre Santo, en ese simposio, todos, muchos más aún, Padre, y el próximo miércoles estemos juntos, junto con tu siervo de la cruz, Padre mío, y tu siervo Beto, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, bendice, Padre Santo, tu siervo Claudio, y bendice a cada uno de tus siervos en esta noche. Nos vamos bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, sí, Padre bueno y Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno Dios de los bendiga, ustedes. pastores. Gloria a Dios. Bendiciones. 13, podemos entrar como 15, 16. Amén. Muy bien, bendiciones. Dios bendiga. Pastor José Cortés, Dios lo bendiga. Pastor Cruz, que también está con nosotros ahora. Pastor Claudio, gracias. Gracias, Pastor Claudio. Dios lo bendiga. Dios los bendiga mucho. Estamos en el próximo miércoles. Dios los bendiga. En el grupo. Creo que habían algunos pastores que no pudieron entrar aquí a la reunión
Y yo le he puesto, yo le estoy grabando directo, le he estado pasando en el Facebook de mi congregación. Si alguien desea, ahí lo pase la voz. Ahí está en el Facebook, ¿sí? De Manantial de Vida. Ahí le encuentro. Manantial de Vida. Amén. Dios te bendiga. Hasta luego. Bendiga, amados pastores. Chao, Beto. Bendiciones.